conquistar la alegría, enamorar la esperanza. Bueno, aquí estamos, inaugurando un espacio, inaugurando con el psicólogo, amigo Héctor Sierra, un hombre de experiencia, un hombre de sabiduría de la propia vida, que nos va a ayudar a definir este segmento que se llama Uso de la Palabra. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Muy bien, me alegro mucho de empezar a pensar en esto, porque los comunicadores estamos permanentemente haciéndonos cargo de lo que decimos y a veces no tanto, pero usando palabras, y me parece que es un buen momento semanal para pensar algunas palabras. Por ejemplo, hoy hemos pensado para vos, ¿qué es la empatía tan usada por los medios? Sí, es una expresión que se repite mucho. No sé si todo el mundo entiende qué quiere decir, ¿no es cierto? Porque la empatía tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas para comprender y para compartir los sentimientos de otro. Empatía, la palabra empatía tiene una parte, patos, del griego, que quiere decir sentir. ¿Cierto? Entonces, entendemos por empatía esto, la capacidad que tenemos para identificarnos con el otro, para comprender sus sentimientos y para compartirlos. Entonces, se entiende a partir de eso que el ser empático es uno de los elementos básicos para convivir con otros, para entenderse, para armar programas y proyectos conjuntos, ¿no es cierto? Es muy difícil armar algo con alguien con quien no se tiene empatía, claro. ¿No es cierto? La empatía es como la condición precisamente para hacer proyectos conjuntos, ¿cierto? Ahora, la empatía no es igual para todas las personas. Algunas personas son más empáticas, tienen, digamos, como mayor capacidad para leer y entender y compartir los sentimientos de otros, y otras personas son mínimamente empáticas. Entonces son esas personas que por ahí nos terminan provocando, digamos, como extrañeza o inclusive rechazo, porque sentimos que con esa persona no podemos entendernos en nada, no podemos compartir nada. Claro. Porque la persona que tiene escasa empatía para comprender a los otros, también por lo general tiene escasa aptitud para expresar y sus emociones, para hacerlas visibles, para que el otro las entienda. Claramente. ¿No es cierto? Entonces, el manejo de la empatía, que es algo, insisto, que es innato en la mayoría de las personas, pero que tiene graduación. Algunas personas son más empáticas y otras personas son menos empáticas. Por cierto, cuanto más empática es una persona, generalmente más amigos tiene, más entrador es, más simpático con todo el mundo. Porque son esas personas con las que uno comparte un rato y al rato sentís como que a esa persona la conocés desde siempre. O que esa persona te conoce de toda la vida. En realidad te acaba de conocer, pero hay digamos, como un intercambio de afectos que es muy, muy rico y muy complejo. ¿Y cuáles son los límites de la empatía? Digo, por ahí escuchamos decir, ay, no fue empático, no salió a caminar con él. Eso no es empatía, digamos, o sí. ¿La empatía es tan aplicable a todo o tiene que ver esto de corazón a corazón? No es aplicable. Si vos decís, mira, fulano no salió con tal a caminar, no tiene nada que ver, puede ser un tipo muy empático, pero ese día tenía otro compromiso, tenía otras cosas. Sí, la empatía se hace visible en la interacción con los otros y a la hora de hacer confidencias, a la hora de contar experiencias personales, a la hora de expresar los sentimientos. Porque uno se abre para expresar lo que siente cuando está con alguien que es empático, que yo sé que me va a comprender o que de alguna manera va a compartir mis sentimientos. Si yo siento que la otra persona tiene cero empatía, ¿qué le voy a contar? No vale la pena contarle nada. ¿Se entiende, no es cierto? Clarísimamente, no solo que se entiende, sino que te agradecemos mucho porque deja grandes interrogantes para la gente, para todo, para hacer este breve momento de hacernos responsables de lo que decimos. Y que no sea un neologismo. Yo te meto empatía en cualquier lugar de la verdura y te hago una ensalada. Digo, a la gente,
a los comunicadores y mucho más a los que lo usamos a veces con nuestros niños. Seamos prudentes con las palabras. Sí, porque en realidad no siempre las palabras se usan en su justa medida. Y esa es una de las causas muchas veces de los conflictos. Lo más común en la comunicación humana es la confusión, el malentendido. Yo dije tal cosa esperando que vos entiendas eso, claro, pero vos entendiste otra cosa. Justo de eso nos vamos a seguir ocupando en este espacio. Dale. Estuvo muy buena, ¿no? Dale. Nos gustó. Gracias, Héctor. Gracias. Volvemos pronto. Cada semana lo vamos a tener acá en este consultorio íntimo para que podamos ver alguna cosita más. Si tenés una duda, mándanos la pregunta. Ya volvemos, después de la pausa. Desempolvar los misterios, llenar de luces el alma. Pasaron 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina. 6 décadas de una industria que trascendió las fronteras para llegar a más de 33 países en 5 continentes. Por eso, queremos celebrar este aniversario como si fuera un nuevo comienzo, porque creemos en un futuro motorizado por nosotros mismos. Reconquistar la alegría, enamorar la esperanza, recomponer la armonía, poner los sueños en marcha. Bien, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya lo están viendo en pantalla. Él es Rafael Soto, oriundo de Humboldt, radicado en la ciudad de Rafaela, es profesor de idiomas e intérprete. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas ¿Cómo estás, gracias. Rafa? Muy bien, contento de estar acá. El que sea originario de Humboldt tiene que ver también con los idiomas, porque el entorno alemán de allí, después el italiano de aquí desde los 8 años, soy más rafaelino que... Contémosles a Humboldt. la gente que Rafael Soto es en la región el oeste de la provincia de Santa Fe, una de las personalidades que hace tantísimos años viene luchando con la aplicación de los idiomas, maneja perfectamente varias lenguas, se ha comprometido desde las empresas a los que fueron a hacer becas o viajaron, formó gente para que tenga herramientas para comunicarse con el mundo. Pero Rafa es un hombre, además, y es un hombre muy querido en la comunidad. Nosotros siempre nos preguntamos, Rafa, ¿qué era aquel Rafa Soto chiquito cuando no sabía que iba a hablar tantos idiomas? ¿Cómo eras cuando eras chiquito? Pero ya se perfilaba, porque iba De eso casualmente se Escuchabas. trata. En general los casos pasa eso. Por ejemplo, exactamente. en aquella época, estoy hablando de la década del 50, Humboldt, colonia alemana, estaban las dos religiones, la católica y la protestante. Entonces el cementerio estaba inexplicablemente dividido entre los protestantes y los católicos. Sí. Qué El interesante. sector derecho estaban los protestantes y del otro lado los católicos. O sea, Entonces, de la izquierda, no la nombraste. De la derecha los católicos, de la izquierda los no, protestantes. era al revés. A la derecha los católicos, Entonces, de la izquierda los católicos. era chico y veía las tumbas del lado protestante estaban en alemán. Entonces me gustaba mirar las palabras que eran inentendibles, pero veía que en un lugar decía geboren y en el otro gestorben, y veía 2, 3, 4, y bueno, esto quiere decir nació y murió en tal fecha. Efectivamente, después cuando estudié el idioma, llegué a saber eso, ¿no? Claro, ahí lo pensabas. Y después, interesante. claro, y después también de la infancia se puede recordar, en Humboldt en aquella época tenía 2 cines. Estaba el cine tradicional de muchos años, imagínate lo que es ese pueblito en aquella época, y el cine que puso el cura de la parroquia, que era muy común en aquella época, cine para la tampoco familia. estamos hablando de época de las carretas, pero ¿de qué Bueno, año hablamos? Y del año... yo vine a Antes de Rafaela Cristo, en no. el año 58. 58, está bien. Quiero decir con esto que el cine nos alimentaba mucho la fantasía. Imaginemos un mundo que apenas había radio, nada más. Claro. Inexplicable para los jóvenes de hoy. Entonces, ese cine de distintas nacionalidades también me permitía ver esas culturas distintas, ¿no es cierto? Y esos idiomas. ¿Fuiste sinófilo de chico? ¿Te gustaba Sí, el sí, cine? muchísimo, siempre. Sí, cuando vine aquí también. ¿Eran privados o públicos los cines de entonces? Y en aquel momento, privado uno, en
en el pueblo y el otro de la parroquia. De la parroquia, bueno, pero nada del Estado. Digo, qué importante que a veces son esas intervenciones culturales para desarrollo de la misma comunidad. Sí, es muy importante, sí. ¿Y cuándo llegaste a Rafaela? En el año 58 yo tenía 8 años. ¿Y acá? Y la verdad que aquí pude hacer bastante, porque todos esos idiomas que yo quería estudiar estaban, digamos, presentes, en general con una formación de calidad. Así que a medida que fui, digamos, incrementando un idioma después del otro, se va facilitando también la cuestión cuando uno aprende un idioma latino, ya después el otro se hace un poco más fácil. Pero viniste a Rafaela para estudiar, para aprender un idioma. Mi padre pensó en eso para... mirá, qué interesante. Para que sus hijos... O sea, tu padre en el 58 tenía un hijo de 8 años, más o menos... Yo era el menor de la familia. Varios hijos. ¿Cuántos hijos eran? 3 hermanas mayores. 3 hermanas mayores. Entonces ahí pensó en la educación de sus hijas y buscó una ciudad cercana, pero con más acceso a la educación secundaria en ese caso. Mientras tanto, mis hermanas estudiaban en Esperanza. Ya iban a Esperanza. Claro. Y después cuando vinimos aquí se facilitó más la cosa. Así que... Qué interesante. Sí, fue interesante. Ahora, así nos dijo nomás, los idiomas que... Claro, ¿y cuántos? ¿Cuántos idiomas manejás perfectamente y cuántos entendés? Bueno, diría perfectamente, pero digamos 5 idiomas. 5 idiomas. Los 3 idiomas latinos, el francés, el italiano, el portugués, creo que tengo cierta solvencia. El inglés, que hay que estudiarlo sí o sí por una cuestión práctica. Lo fui estudiando como pude, llegué hasta el profesorado, hice un año. Siempre hubo un muy buen nivel también de inglés en Rafaela, ¿no? Y después el alemán, que lo traía un poco en la mente de mi pueblo. Sí, lo estudié durante varios años, pero es un idioma que uno no puede decir que... Se suele decir dominar un idioma. El alemán te domina. En realidad nunca llegas Es complicadísimo. Es muy complicado por las declinaciones, para que se sepa más o menos lo que es una misma palabra. La misma palabra termina de distintas maneras y significa, por ejemplo, house es casa. Entonces, si es Hauser, Hausen, la terminación es de la casa, en la casa, por la casa. Las preposiciones van dentro de la palabra. Entonces eso complica, porque, digamos, depende de lo que estés hablando, tenés que expresar una cosa diferente. ¿Y te le animás a otras lenguas, a entenderla, a practicarla ya no profesionalmente como estas 5 que usás profesionalmente? Cuando estaba en la plenitud de mis medios, por decirlo de alguna manera, era joven, entusiasta, que me hubiese gustado muchísimo estudiar o ruso, árabe, pero no había profesores. Claro. No existían en ese momento. Claro. Apenas una compañerita que tenía en la escuela primaria, Tomiko Eguchi, que es una de las pocas familias japonesas de Rafaela, le pedía que me enseñara. Entonces ella me enseñó algunas cosas, ¿no? Que me las recuerdo todavía ahora. Claro, pero son palabras sueltas, ¿no? Claro. Pero que en función de las relaciones públicas, cuando uno entraba en contacto, como vos dijiste, por las empresas, con esas personas, por ejemplo, a un japonés, después hablaba en inglés, ¿no es cierto? Pero saludarlo en su idioma, eso era distinto. Ya predisponía de otra manera. Hay una regla como generalizada respecto del uso de los idiomas, que es, podemos transitar la parte espesa de una conversación haciéndolo en inglés, pero el decoro y las buenas predisposiciones para un encuentro siempre tiene que tener por lo menos la salutación, el punto de encuentro, el agradecimiento, el pedido mínimo en el idioma local. ¿Eso es así todavía o se han perdido esas pequeñas reglas? Bueno, yo desde la pandemia ese tipo de contactos no los tuve tan frecuentemente, menos, ¿no? Yo por eso el otro día cuando intercambiamos alguna palabra para venir al programa te decía que más que hablar de mi historia personal, a esta altura, mejor siguiendo la dirección del programa, agregándole valor a la vida, es que se le puede decir a un joven, no tan joven también, pero especialmente a los jóvenes, en una época en que la inteligencia artificial está interfiriendo cada vez más, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué se le puede decir con respecto a esto de los idiomas? Sí, ayer puntualmente, recientemente, yo estaba con alguien que se estaba comunicando con Italia, por ejemplo, y que estaba usando los servicios de una traductora. Y me contaba, yo estaba contento, pero vino alguien y me dice,
¿para qué? Si tenés el Google Translator. Y digo, Claro. Existe esto, la inteligencia artificial, y está siendo bastante efectiva, ¿no? En el Por tema supuesto. de la comunicación. Claro, imaginémonos cualquiera de nosotros en un país exótico que no tenemos idea de la lengua. El celular nos puede sacar del paso con uno de esos programas, ¿no es cierto? Para decir, ¿cómo hago para llegar al hotel tanto? Claro. Pero después, en lo humano, digamos, en el contacto, vos querés adentrarte un poco más cuando conoces a una persona y querés tener un intercambio diferente, un poquito más profundo, tenés que saber algo más del idioma. Entonces lo que yo diría como experiencia propia es que al gusto natural por el idioma hay que agregarle una buena dosis de estudio, de paciencia, de repetir. Pero y eso es aún los jóvenes con estos medios a su alcance, creo que si les interesa comunicarse realmente, y creo que hace más falta comunicarse en lo humano, tienen que estudiar un poquito más el idioma, ¿no? ¿Sí? Ponerse a disposición, o sea, usar estas herramientas, pero al mismo tiempo ocuparse de Yendo otro. exactamente a eso que decías, ¿cuál sería el consejo que puntualmente que le decís? Bueno, porque aparentemente sí que hay que tener, pero hoy el joven es hiperpráctico y te dice, Claro. yo me arreglo con el celular. No, ¿por qué el idioma? Y creo que habría que luchar un poco con insistir en que haya más encuentros con la humanidad, me parece. Insisto, sentarse y avanzar un poquito más en el idioma, no depender tanto de un instrumento únicamente, ¿no? Y ahí, Rafael, te pregunto, ¿qué tip, consejo, recomendación darías para aprender varios idiomas? Porque siempre dicen que el primero, por ejemplo, quiero aprender primero inglés, es el más complicado, pero después ya tenés algunas técnicas para aprender otros y poder llegar a 5 idiomas como has aprendido. Siempre hay un parentesco, al menos en los idiomas que nosotros estudiamos y conocemos aquí. Por ejemplo, hay una filiación entre el inglés y el alemán. Sí. Hay, digamos, donde apoyarse. Si uno conoce otro, el otro se va facilitando un poco. Claro. Mucho más ocurre con los idiomas latinos, ¿no? Con el francés, con el italiano, con el portugués. Son similares. Sí, el italiano Sí. conocemos. Yo quizás no me animaría a aconsejar empezar varios idiomas al mismo tiempo. Eso no lo haría. Esa era Una meta. Digamos, yo lo hice en mi época, pero pensé que no había televisión todavía. Entonces, digamos, era una patriada que yo me hacía, pero me sentaba a escribir. Recuerdo en alguna época haber ido al cine a ver repetidamente la película 4 o 5 veces para retener los parlamentos. Claro. Me escribía, por ejemplo, llevaba una libretita y anotaba, pero imagínate ahora con todas las herramientas que hay, un joven puede perfectamente estudiar, ¿cierto? De esa manera y después con un guía. Eso sí, tiene que haber, en algún momento tiene que haber un profesor. Claro, Pero también para practicar la escucha y nada. Claro, exacto. Yo me pregunto, digo, ¿entonces ya no es necesario estudiar idioma o el conocer el idioma, el saber el otro idioma, te abre además como una ventana cultural con el otro idioma, Totalmente, con el otro? totalmente. Por eso, y que no es todo práctico como lo ven los chicos, los jóvenes, los millennials y los Creo que eso centennials. tenemos que luchar con preservar nuestros valores, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, hoy hay un movimiento en el mundo de jóvenes que buscan posibilidades en otros países y eso está muy bien, pero el consejo vale también para los que se quedan en el lugar, ¿no es cierto? Y trabajan también en forma remota. Creo que la clave está en estudiar, abrirse a esa cultura también, ¿no es cierto? Que haya un encuentro de personas, ¿no? Si no, nos vamos para cualquier lado. Claro, ¿no? porque vos citás algo de lo remoto y se me viene, digo, no alcanza con un translator. No, para nada. No alcanza, hay que seguir entendiendo, hay que seguir abriendo la cabeza a hablar varios idiomas, más que antes. Ahora, a pesar de la inteligencia artificial, porque hay determinadas cosas que no te dan tiempo de traducir, Vero. No, sin duda. Hoy hasta en las videollamadas se puede traducir, pero... Sí, o sea, aparte, globalización no implica, ¿no es cierto?, que todo el mundo esté... Esa fue una patriada también de la lengua inglesa, pero hay una lucha, digamos, al menos de los franceses, por ejemplo, que es lo que más conozco, de defensa de la propia lengua, ¿no es cierto? Y son persistentes y tienen políticas lingüísticas desde el gobierno, ¿no es cierto?, que insisten en preservarla. Así que yo creo que esas culturas de cada país siguen, digamos. ¿Qué pasa con lo nuestro?
El idioma más hablado del mundo es el español. más difícil también, ¿no? Es Para difícil. aprender. ¿Qué Bueno, pasa? ese es otro valor agregado a la vida. Ya que uno sabemos, un idioma uno no se da complicado. cuenta. No, yo creo que sí, dicen que es un poco difícil enseñarlo. Yo lo enseñé varias veces con extranjeros que venían a Rafael y se quedaban un tiempo largo y pedían, ¿no es cierto?, ese servicio. Bueno, no había alguien especializado, yo lo hacía. Era muy interesante también. Sí, tiene sus complicaciones, ¿no? Pero como cualquier idioma se puede enseñar y aprender. Yo digo que es importante también porque los jóvenes, digamos, o la gente en general que maneja esta lengua no sabe lo importante que es afuera. O sea, los millones de personas que hablan el idioma, toda América Latina, además de España. Así que... Gran parte de Estados Unidos, ya alguna exactamente, parte ya se difundió muchísimo en Oceanía Estados o de Unidos también. Indonesia. Y bueno, y es apreciado por alguien que te requiere para uso de idiomas, digamos. Entonces vos te vas al exterior, que vos sepas español es importante también. Y hacemos eso, porque la pregunta viene enganchada con esto de qué hacen los franceses para defender la lengua. ¿Estamos defendiendo el español? Nosotros acá, viste que ¿O lo bastardeamos un cachito? es una cosa que yo creo que los dos problemas nuestros en general, sin entrar a tallar en otros temas, es un poco el desorden, digamos, que tenemos. Y esa cosa, los franceses dirían nonchalance, es el descuido, viste, la cosa que se deja pasar. Pero creo que tenemos toda América Latina, pero nuestro país, nuestra comunidad argentina tiene una cultura muy rica que tenemos que luchar para defenderla, y además una versión del español que es hermosísima, porque tiene aportes de tantas inmigraciones que vinieron aquí, ¿no es cierto? Realmente es lindo. Los españoles, por ejemplo, les encanta Sí, es una linda mezcla. escuchar hablar el argentino, digamos, la versión argentina de... Hay como dos teams. Y también hay distintos tipos, ¿no? Claro. Hay como dos teams, ¿no? Hay Ajá. team español y hay team castellano. Así. ¿Qué hablamos? ¿Español, castellano o argentino, Mirá, Rafael? Argentino. lo que te puedo decir es que es una discusión de muy larga data, Ajá. incluso tengo algún libro de Damaso Alonso, que era un especialista en el Sí. tema, castellano o español, idioma nacional, es una pelea esa, ¿no? Yo te diría que el castellano es lo originario, lo que hablamos nosotros viene de Castilla y es lo que se impuso en la América virreinal, digamos, cuando vino el Castellano. tratado del castellano. Y español... ¿Es preexistente, digamos, el castellano? El castellano ¿o no? es más... En América Latina. es por lo primero, menos. el castellano es lo que primero se habló. En América Latina, no en España. No, en España también, sí, era Vino de es el España. castellano, o sea, yo creo que español... El castellano devino a español, no es que el español tuvo una parte que fue castellano. Bueno, sería medio complicado y largo para hablar, ¿no? Te digo, porque uno dice España y el castellano y allá Y estaría está alguien Castilla ya dentro de- señalándome que están las regiones, Claro. el vascuense, el catalán, el murciano, que es donde nació mi papá, el valenciano, ellos tienen una diversidad, ¿no es cierto? todos son También. español. Y todos son españoles, o por lo menos... Y la palabra español creo que como idioma me parece que es mucha influencia del inglés, Spanish. ¿no? Claro. Pero yo diría que castellano es lo más, lo que yo elegiría, por lo menos para decir. Qué buena síntesis con qué esto. lindo. Y tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando porque está muy linda la nota, queda tema como todo, así que básicamente estamos a disposición de la gente para que se comunique con nosotros, que podamos seguir preguntando y lo seguimos viendo por las redes para que puedan conectarse con este mundo de la lengua. Pero la verdad que Rafael tiene como un libro abierto. Sí, Y la le verdad vamos que a hacer mucho una para última aprender. pregunta. Sí, ahora en esta última instancia te vamos a preguntar qué es el éxito para vos. ¿Qué es el éxito? ¿En qué idioma lo vamos ¿En a qué decir? idioma? ¿Cómo se dice éxito a ver en los 5 idiomas? Le succès, El succès. il successo. Bueno, tengo que ponerme a pensar ahora. Tengo el disco rígido. Ah, tengo ¿viste? que Es seguir complicado buscando. tener muchos idiomas al mismo tiempo. No, yo les agradezco. Aparte, fuiste demasiado generoso. Está bien que tengamos una amistad, pero te fuiste un No, poco... pero ahora nos tenés que ayudar a definir lo que es el éxito para vos. Para vos, para mirá, tu familia, en lo que sea éxito. ¿Qué Claro, es éxito? ¿qué es el Jorge éxito? Luis Borges, que es un escritor
que sabe un poco más que nosotros. Nuestro ¿no? mejor escritor, un poco polémico cuando opina de otras cosas que no sean la No, literatura. pero igual, hasta la polémica Él hablaba de esa miseria que es el dinero, decía él, y esa otra miseria que es el éxito o la fama. Ajá. Creo que es algo que es muy pasajero. Pasajero. Digamos, nuestro paso por el mundo, digamos, es bastante efímero, ¿viste? Si uno se pone a pensar, no quiero ponerme a filosofar, ¿viste? Pero, no, está claro. pero, es me, el momento pero me también. pones en el aprieto de Sí, contestar acerca del éxito, y creo que es tener éxito es ser una buena persona. Eso sería. Qué lindo, muchas gracias. ¿Esto quién lo Muchas presentó? gracias. Esto lo presentó nuestros amigos del Centro Educativo Nuevo Siglo, calidad y afecto en todos los niveles de la enseñanza. Ellos están en 25 de mayo 1040, Córdoba. Bien, ahora sí. Bueno, Rafa, la verdad... Nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo El profe Rafael mucho. Soto, muy conocido, el hombre muy respetado, un padre maravilloso, un marido ejemplar. Gracias por habernos Me parece acompañado. mucho un docente aún vigente, porque todavía tengo algunas horitas de clase en la universidad. Ah, muy bien. Y estoy en abril estoy armando algún grupo de conversación de francés con personas que ya lo hablan o que saben algo del idioma, así que no sé si lo podía decir, pero bueno, lo largué. Por supuesto, al contrario, supuesto, estamos el para momento. eso, para Bueno. ayudarte a que esto siga creciendo, para que le puedas agregar valor a tu vida y que la gente entienda que hay una forma de agregarnos valor a la vida a través del idioma y del compromiso con hacerse cargo de estudiar cosas que no vienen naturalmente, pero que nos van a servir para toda la vida. Así que inmenso agradecimiento de nuestra parte a un hombre que ha trabajado y batallado para que la Argentina se comunique con el mundo de una manera cada día mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Poner los sueños en marcha. Es crecimiento. Pasaron 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina. 6 décadas de una industria que trascendió las fronteras para llegar a más de 33 países en 5 continentes. Por eso, queremos celebrar este aniversario como si fuera un nuevo comienzo, porque creemos en un futuro motorizado por nosotros mismos.